Buenos días amigos, les saluda Rosenberg Pulanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Y es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede, gracias a lo que dice el Salmo 103, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea por el internet o por las ondas radiales, el propósito es llevar un mensaje de aliento a la vida de los oyentes, un mensaje que nos recuerde las promesas de Dios y que también nos enseñe a cómo enfrentar las situaciones del diario vivir. Les recordamos que tenemos una página en internet, www.unavozeneldesierto.org. También puede conocer allí nuestras redes sociales y si no lo ha hecho, suscribirse al canal Una Voz en el Desierto Internacional en YouTube para que esté atento a nuestras novedades. Bueno, hoy tengo una visita especial. Tengo a un amigo, un pastor que ya nos ha acompañado antes desde Venezuela, Saúl Pernia. Él es pastor asociado y plantador de iglesias en la Iglesia Cristiana El Bosque en Caracas. Y hoy nos enseñará sobre el discipulado estratégico para el siglo XXI. Va a enseñarnos una herramienta muy poderosa. Muchas gracias, Saúl, por acompañarnos. Gracias a ti, Rosenberg, por la invitación. Siempre un placer poder acompañarte aquí en tu programa. Muy bendecido de estar acá compartiendo acerca de estas estrategias y esta visión de discipulado. Bueno, va a ser muy edificante, no solo para los que somos creyentes, no solo para los que somos discipuladores, abarca a todo público. Yo invito a las personas que presten atención porque estos son tiempos desafiantes. Estos son tiempos en los que la iglesia ha tenido que ser desafiada debido a los cambios de paradigma, los cambios en la sociedad. Y este discipulado estratégico viene a ser una alternativa que Dios nos quiere poner en el camino para crecer en nuestra comunión con el Señor. Entonces, Saúl, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, amado. Bueno, quisiera comenzar por decir de qué se trata un poco lo que nosotros hacemos. Básicamente tenemos un entrenamiento de discipulado que hemos venido compartiendo desde hace varios años en distintas iglesias, agencias misioneras. De hecho, aquí en Venezuela estamos liderando también una agencia misionera que está capacitando obreros para alcanzar a los menos alcanzados. Y algo hermoso que hemos podido ver a lo largo de este tiempo haciendo este trabajo es que muchas veces este discipulado simple, multiplicador, tiene mucho poder justamente para cumplir con la gran comisión que el Señor Jesucristo nos encomendó, Mateo 28, 19 y 20. Probablemente todos lo conocemos. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Y hay una promesa allí, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay algo que quiero recalcar acá, y es que en el proceso de discipulado Jesús dice, vayan y enseñen a obedecer todas las cosas que les he mandado. Quizás el punto focal o diríamos el cambio de paradigma en este tipo de discipulado es fundamentalmente que pasamos del discipulado basado en conocimiento al discipulado basado en obediencia. Me explico un poco mejor, ¿no? En nuestras iglesias, y no es que haya algo malo con esto, pero en nuestras iglesias lo hemos hecho también, nos basamos en un discipulado de conocimiento. Enseñamos acerca de la Biblia, lo cual está muy bien, es muy bueno. Enseñamos acerca de Jesús, acerca de las doctrinas, y por supuesto esto también es muy bueno, pero no necesariamente enseñamos a las personas cómo obedecer todo lo que Jesús mandó. Entonces de pronto le pedimos a alguien, bueno, vayan y compartan el evangelio. Y te quedaría sorprendido, Rosenberg, en muchos de nuestros entrenamientos, cuando hacemos la primera sesión, le preguntamos a las personas, ¿por qué si Cristo nos mandó a todos a ser discípulos, por qué solamente unos pocos lo hacen? Y te sorprendería saber cuántas personas dicen, es que no me han enseñado cómo hacerlo. Es que no tengo muy claro cómo es eso de hacer discípulos. Entonces nos hemos dado cuenta que hay una falencia, ¿no? Es decir, estamos enseñando, la iglesia es una excelente escuela en todo sentido, y estamos enseñando, pero a veces no estamos enseñando cómo obedecer, cómo poner en práctica, sino la teoría. Entonces queremos pasar un poco de ese discipulado basado en conocimiento a un discipulado basado en enseñar cómo obedecer lo que Jesús mandó. No quiero alargarme demasiado con cuestiones introductorias, pero básicamente esa sería la principal definición o lo que
de alguna manera define todo lo que es el entrenamiento de discipulado que estamos ofreciendo nosotros y que, como bien has dicho, es un discipulado estratégico para el siglo XXI. ¿Ok? Adelante. Voy a tratar de compartir algo acá. Ah, que ya veo la pantalla que se me había quedado por acá. Okay. Muy bien, quisiera compartir algunas cosas, ¿no? ¿De qué se trata? El entrenamiento que nosotros ofrecemos tiene que ver con discípulos haciendo discípulos e iglesias multiplicando iglesias, tal como dijimos y lo vemos en Mateo 28, 19 al 20. Discípulos que están haciendo discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Segunda de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto imparte a hombres fieles que a su vez sean aptos para enseñar a otros. Entonces vemos que el discipulado es siempre generacional, pasa de una generación a la otra. Lo que has oído de mí, yo como primer discípulo que lo recibí de alguien naturalmente, eso que has oído de mí, que has aprendido, eso ve e imparte a hombres, mujeres, a creyentes fieles que a su vez estén capacitados, tú los capacites para enseñar a otros. Gracias a ese movimiento permanente del discipulado, es que Rosenberg, tú y yo y nuestros oyentes y los que nos ven ahora, podemos estar hoy en día conociendo el mensaje del Evangelio. Porque hubo un grupo de hombres comunes y corrientes, con muchos defectos, la verdad, muy parecidos a nosotros, en aquel primer siglo, que recibió el mensaje de Cristo y estuvo dispuesto a transmitirlo. Y enseñar a esas otras personas a transmitírselo a otros, y así sucesivamente, hasta que el mensaje llegó a 2000 años después y a miles de kilómetros de distancia y sigue esparciéndose por el mundo entero. No es un secreto, es simplemente ese discipulado multiplicador y de eso se trata todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de este entrenamiento. Hablamos de movimientos de multiplicación de discípulos también y como dice acá, simplemente es algo que consiste en un aumento rápido y de manera exponencial de la cantidad de discípulos que a su vez hacen otros discípulos e iglesias locales que plantan otras iglesias. Dicho de otra manera, lo que queremos lograr, a donde queremos apuntar es al llamado del Señor y es lo que vemos al Espíritu Santo haciendo a través de los discípulos en el libro de Hechos. Realmente el libro de Hechos es inspirador. Yo recomiendo a todo aquel que tiene pasión por hacer discípulos y quizás al que no la tenga, para que agarre la pasión por hacer discípulos, a leer el libro de Hechos varias veces al año. Yo hago varios estudios del libro de Hechos anualmente para estar empapado de ese espíritu discipulador de la primera iglesia. Es impresionante. Vemos a estos hombres yendo de casa en casa, manteniéndose firmes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, llevando las buenas nuevas a todo lugar. Donde iban, fuera por persecuciones, fueran por movimientos voluntarios, pero como quiera que sea donde estaban, no hacían otra cosa que hacer discípulos, que hacen discípulos. Ahí vemos entonces también este movimiento. Saúl, Sí, claro. en la iglesia hoy en día a veces se distingue o se confunde lo que es un verdadero discípulo, porque pronto vemos iglesias que tienen mucho membresía, pero no hay una multiplicación dentro de la sociedad, no hay un reflejo de que son discípulos multiplicándose en discípulos. Más bien pareciera ser que son, sí, existe una comparación creyente-discípulo, existe una analogía incluso entre eso. Tú nos quieres llevar también a que un verdadero discípulo, si yo me considero discípulo, no es, tiene que reflejarse en que hay tres generaciones afectadas, la que me habló a mí, yo hablaré a otro y ese otro hablará a otro. Entonces creo que estás volviendo a recordarnos qué es ser discípulo, porque no es solamente una membresía, ¿o no, Saúl? Completamente de acuerdo. ¿Qué es ser un discípulo? Sencillo, aunque sencillo decirlo, quizás no siempre es sencillo de poner en práctica. Un discípulo es alguien que obedece lo que Cristo ha mandado. Hacemos una distinción nosotros, una disección dentro de la iglesia entre creyente y discípulo, que yo no sé realmente hasta qué punto esa distinción es tan bíblica, la verdad, ¿no? Tenemos discípulos maduros, tenemos discípulos quizás que están empezando en los rudimentos de la fe y les cuesta más obedecer porque saben menos. Pero distinguir entre el que es creyente y no obedece y el que es discípulo, creo que bíblicamente es una distinción arbitraria, no se corresponde con la revelación del Señor. La verdad es que cuando nos manda Cristo a ser discípulos, dice,
bautizándolos y enseñando a obedecer todo lo que les he mandado. Eso es ser específicamente un discípulo. El Señor Jesucristo decía, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Un discípulo es un seguidor de Cristo, alguien que ha tenido fe, arrepentimiento, alguien que ha decidido seguir al Señor y como lo sigue, realmente lo quiere obedecer. Va a vivir obedeciendo lo que Él ha mandado. Y el discipulado justamente es enseñar a otros a cómo obedecer. O sea, ser un discípulo es enseñar a esa persona cómo obedecer las cosas que Cristo nos mandó, las cosas que Cristo nos enseñó. Entonces quiero, sé que ya lo dije, pero recalcar, creo que no se puede recalcar suficiente en esto. Esa distinción creyente-discípulo es un poco arbitraria, la verdad. En todo caso, el que es creyente, que está empezando ha confesado su fe en Cristo Jesús, inmediatamente tiene que empezar un proceso de discipulado porque todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo, no solo algunos en la iglesia. Muy bien, continuando acá entonces, es interesante, ¿no? Porque estamos hablando también de multiplicación de iglesias. Y bíblicamente hablando, cuando se habla del término iglesia, eclesía en el griego, vemos al menos 3 sentidos en que este término es usado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 5:25, ese famoso pasaje que usamos en todas las sesiones de consejería de pareja y que es hermosísimo, que dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El término allí, eclesía, evidentemente se refiere no a una iglesia local en particular o a un grupo humano específico, sino que se refiere a la iglesia universal. Todos los creyentes, en todo lugar, en todo tiempo, tanto en el cielo como en la tierra. Eso es la iglesia universal. Y ahí Pablo está refiriéndose naturalmente a la iglesia universal. Cristo amó a la iglesia, a todos los creyentes en todo lugar, en todo tiempo, y dio su vida por ella. Luego, cuando vemos 1 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 2, Pablo está saludando a la iglesia de Dios que está en Corinto. Usa el mismo término que usa en Efesios 5:25, pero en este caso se está refiriendo a la iglesia regional. No había en Corinto una sola iglesia o una sola congregación local. Había un grupo de congregaciones y Pablo se refiere a toda la iglesia de Dios, a ese cuerpo de creyentes de diversas congregaciones que está en un lugar específico. Entonces vemos también que el término eclesía se usa para la iglesia local o regional. Y en última instancia, y es aquí donde nos enfocamos nosotros mucho, Romanos 16, Pablo saluda a Aquila y a Priscila y a la iglesia de Dios que se reúne en su casa. Entonces Pablo a esa pequeña comunidad, se sabe por cuestiones arqueológicas que ahí en una casa de ese tiempo podía caber a lo sumo unas 20 personas, a esa pequeña comunidad que se reunía en la casa de Aquila y de Priscila, Pablo la llama también eclesia o eclesía de Cristo, ¿no? Entonces es el mismo término que puede referirse a iglesia universal, iglesia local o la iglesia casa o iglesia simple. Algo que queremos recalcar acá es que esa congregación de creyentes que está en pequeños grupos también es la iglesia. O sea, la iglesia no es solamente el templo o la iglesia universal, sino que también es esa reunión simple en la casa. De hecho, cuando hablamos de iglesia simple, la definimos de una manera que es lo que vemos en la Biblia. La iglesia simple es una comunidad de creyentes que tiene, si vemos allí, a Jesús como el rey. En el centro de todo está Jesús como el rey. Y como Jesús es el rey, entonces este grupo de personas ama a Dios, ama al prójimo y hace discípulos. Hablamos de discipulado, es obedecer, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes que encontramos acá el gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos acá el gran mandamiento. Entonces, esta comunidad, como Jesús es el rey, ellos obedecen al rey amando a Dios y amando al prójimo, que es lo que él mandó. Pero adicionalmente hacen discípulos, que es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una comunidad de creyentes que tiene a Jesús como su rey, y como Jesús es el rey, ellos obedecen el gran mandamiento y la gran comisión. Ahora bien, cuando pensamos en iglesia, siempre hay cosas que vamos agregando. Por ejemplo, los edificios o locales. Pensamos en la iglesia y yo creo que inevitablemente, hay que ser honesto, decimos la iglesia y pensamos en el local. Y eso no está mal. Es como ese lugar, esa casa donde nos reunimos semanalmente y es un lugar que se vuelve entrañable para nosotros. Y eso es maravilloso.
Pero también cuando pensamos en iglesia, pensamos, bueno, los ministros asalariados, los pastores, wow, qué bendición tener pastores a tiempo completo. Yo tengo la dicha de ser pastor a tiempo completo desde hace 7 años. Gloria a Dios por ello, eso es muy bueno. Y es bueno que la congregación pueda tener hombres y mujeres dedicados al servicio del Señor a tiempo completo. Tenemos los programas también de capacitación, etcétera, y las finanzas y los presupuestos para toda la planificación. Muy bien. Todo esto está bueno y de hecho es de mucha bendición. Es bueno tener el local, es bueno tener los pastores, los programas, las finanzas y los presupuestos. Pero yo no quiero ganarme enemigos hoy, ni mucho menos, pero lo que quiero dejar claro es que ninguna de estas cosas es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Exacto. Recuerdo hace un tiempo, Rosenberg hablaba con una persona y un pastor que tenía una iglesia a casa y me contaba un poco entristecido, ¿no? Me decía, oye, hablé con alguien y me preguntó, ¿y dónde se congregan ustedes? Y dijimos, no, en las casas, cada domingo escogemos una casa diferente y nos reunimos y adoramos. Y esa persona le dijo al pastor, ah, pero entonces ustedes todavía no son una iglesia, Sí. porque no tenían un lugar fijo de congregación, un local, un espacio físico donde estar cada Has domingo. sentido, Saúl, cuando nos recuerdas, hay que volver al libro de Hechos, recordar que la iglesia nació en las casas. Hay que Así es. recordar que ahorita, durante el tiempo de la pandemia en que estuvimos encerrados, ¿dónde nos congregamos? En las casas, porque es que la esencia de la iglesia somos los creyentes, una familia, donde hay dos o más, ahí está en medio Cristo. Entonces es un buen recordatorio para no subestimar lo que Dios ya ha definido que es, ¿no? Que somos iglesia, somos las personas, no el edificio, no el ladrillo, ¿no? Y que no necesitemos otra pandemia, otro encierro para recordar que sin ladrillos seguimos siendo iglesia. Amén, amén. Wow, hermano, eso que compartes es así. Yo creo que el tiempo de pandemia, trágico como ha sido para muchas familias que han perdido seres queridos y ha sido un tiempo duro, nadie lo niega. También es cierto que ha sido un tiempo usado por el Señor para hacernos volver al principio, ¿no? Para hacernos entender lo que realmente la iglesia es. Para aquellos que pensaban que la iglesia era solo el local, la pandemia fue mucho más dura, porque sin local es como que no tenían iglesia. Pero también fue un tiempo para que muchos reflexionáramos y dijéramos, a ver, podemos congregarnos en las casas, podemos evangelizar a nuestros vecinos, podemos invitar a las personas que están también en medio de este encierro cerca de nosotros a hablar juntos acerca de las cosas de Dios y a celebrar juntos al Señor. Y hay muchos testimonios de cómo Dios ha usado este tiempo para la multiplicación de discípulos, ¿no? Pero es importante entender eso. Nada de estas cosas son las que hacen que la iglesia sea iglesia. ¿Qué es lo que Saúl, necesitamos para ser iglesia? Ajá. tú me compartiste fuera de récord que iniciaron una iglesia allá en Caracas virtual, enteramente virtual. Tuvieron un tiempo precisamente y era una iglesia naciente, ¿cierto? ¿Nos recuerdas un poquitico de eso? Exactamente. Sí, cómo no. Mira, la iglesia está en el suroeste de Caracas. Comenzó con un grupo de casa que empezamos a trabajar obviamente en forma presencial y ese grupo de casa con el tiempo obviamente vino la pandemia y tuvo que necesariamente encerrarse allí y ellos comenzaron otro grupo con otra familia dentro del mismo edificio. Pero luego empezaron otro grupo de estudio bíblico y ese tuvieron que hacerlo naturalmente online. Al mismo tiempo, recomendaron a otras personas y yo comencé otro estudio bíblico online con otra familia que vivía por el sector. Y así sucesivamente se empezaron a abrir nuevos grupos, varios de ellos en la modalidad online porque la pandemia no permitía que pudiéramos congregarnos presencialmente. Después de varios meses, cuando la situación se fue normalizando, para gloria del Señor, ya estos grupos tenían cierta relación entre sí y dijeron, bueno, ¿y qué tal si comenzamos a congregarnos dominicalmente ya vía presencial? Y así hemos estado para gloria del Señor desde hace un año y 3 meses aproximadamente, teniendo servicios dominicales. Lo hermoso de esto es que el Señor permitió la plantación de una iglesia en un tiempo en el cual no podíamos reunirnos en un templo todos a celebrar y en un tiempo en el cual la única herramienta que nos quedaba era o en la casa, las propias familias, o modalidad online para poder alcanzar a otros. Y en medio de eso, impresionantemente, el Señor permitió la plantación de una nueva congregación. Para mí fue un milagro, hermano, y no quiero ser demasiado anecdótico o hablar de anhelos personales, pero yo soñaba con la plantación de una iglesia en ese lugar de la ciudad.
y ya para el año 2019 lo veníamos planificando. Y ese primer grupo piloto, yo les estaba animando y ya en 2019 les decía, este es el primer grupo de una iglesia que se va a plantar en esta zona de la ciudad. Y todos emocionados, amén, gloria a Dios. Llega el 2020 y wow, humanamente lo primero que pensé fue, no, olvídalo, ya no va a suceder. Era un plan muy hermoso, sentí, porque yo sentía que era de Dios, pero de alguna manera hasta me cuestioné, Señor, pero yo sentí que tú me estabas diciendo que acá íbamos a plantar iglesia, ahora no vamos a poder con toda esta pandemia. Bueno, yo estaba muy equivocado. El Señor nos sorprende y gracias a herramientas como la tecnología, pudimos, aún en medio de esas dificultades, llevar a cabo un proceso de plantación que fue guiado por el Espíritu Santo, la verdad. Dicho eso, continúo con esto. ¿Qué es lo que necesitamos o qué es la iglesia? Esencialmente lo que ya dijimos. Una comunidad con Cristo como su Señor, que ama a Dios, que ama al prójimo, y obviamente como ama a Dios y ama al prójimo, va y hace discípulos. Eso es iglesia. ¿Por qué es importante esto, Rosenberg? Porque cuando pensamos o hablamos de multiplicación de iglesias, si lo que yo tengo en mi mente es una iglesia al estilo, que son maravillosas, nadie dice que no, iglesias al estilo de Saddleback Church, de Rick Warren, con un mega auditorio, con un montón de gente reunida cada semana, miles de personas congregándose en ese auditorio. Eso es muy hermoso. Pero si yo creo que eso y solo eso es la iglesia, pues enseguida me voy a desanimar, porque si me dices que tengo que multiplicar algo como eso, digo, oye, a lo sumo pudiera quizás, si Dios me ayuda, a lograr una iglesia como esa en toda mi vida, pero multiplicarlas va a estar muy difícil, ¿no? Ahora, cuando entendemos que la iglesia son estas pequeñas comunidades también, y que esto es en esencia la iglesia, entonces sabemos, ok, yo creo que Dios me puede llevar a multiplicar grupos como estos, pequeñas iglesias casas. Ya luego esas iglesias probablemente se reunirán en un servicio dominical, gloria a Dios. Pero entender que cada vez que comenzamos uno de estos grupos, les enseñamos a obedecer a Cristo. Ellos aman a Dios, aman al prójimo y hacen discípulos, ya estamos plantando iglesia. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Y esto es importante también porque hay un principio que siempre estamos defendiendo acá. Y es que lo sencillo, lo simple es más fácil de multiplicar. En estas comunidades, en estas reuniones de casa, es importante que cada discípulo sea un hacedor de discípulos. Y me detengo allí. Este es el sueño de todo pastor, hermano. Dicen que la iglesia, algunos estudios, hablan de la famosa ley Pareto. Es decir, un 20% hace el 100% del trabajo, ¿no? Hace lo que el otro 80% no está haciendo. Y en la iglesia se ve mucho eso, ¿no? Tenemos la congregación dominical, donde quizás y en el mejor de los casos un 20% de la congregación está haciendo discípulos y está sirviendo. Pero hay otra gran parte que porque no sabe o porque no siente el llamado o porque no están animados o por las razones que sean, simplemente son asistentes al servicio o parte de la iglesia en algún sentido, pero no están realmente haciendo el trabajo de discipulado. Lo que incentivamos en estos grupos de casa es enseñar a cada discípulo a ser un hacedor de discípulos. Cada hogar, cada casa se convierte en un centro de entrenamiento. No son simplemente estudios bíblicos, es un lugar en el cual nos capacitamos para obedecer y nos animamos unos a otros en la obediencia. Cada iglesia simple o cada iglesia casa es un agente de multiplicación que se multiplica exponencialmente y a su vez promueve la multiplicación. La mejor manera, hay muchos modelos de plantación de iglesia y entiendo que cada cultura puede tener sus particularidades. Pero hay un modelo de plantación de iglesia que empieza como una famosa película de hace muchos años, El Campo de los Sueños. Los que son fanáticos del béisbol, aquí en Venezuela somos muy fanáticos de ese deporte, la recordarán. Es una película acerca de este deporte y Kevin Costner, él le dice a alguien que creara un campo de béisbol. Y entonces dice, pero si aquí no hay nadie que juegue, y alguien le dice, constrúyelo y ellos vendrán. No voy a hablar demasiado de la película, pero muchas veces tenemos esa filosofía, constrúyelo y ellos vendrán, donde empezamos por lo grande, por el templo, y luego que la gente venga. Es un modelo que algunos misionólogos han llamado atraccional, la iglesia atraccional. Yo creo un lugar con un ambiente, con un servicio, por llamarlo de algún modo, y atraigo a las personas a venir acá. Pero está este modelo que humildemente considero mucho más bíblico y mucho más efectivo en términos de tener verdaderos discípulos obedientes, que es empezar por las casas.
Cada casa, como dijimos acá, es un lugar donde los discípulos se están capacitando para ser discípulos. Cada casa es un lugar donde se está viviendo en obediencia y lo que van a multiplicar es lo que ellos son. Si tenemos un grupo de estudio bíblico que está haciendo discípulos obedientes, van a multiplicar discípulos obedientes. Ya cuando tengas varios grupos, te puedes congregar el domingo, pero vas a tener una congregación de discípulos obedientes desde el primer momento. Y eso marca mucho la diferencia, ¿sabes? Es muy distinta la iglesia simplemente cuando todos vienen a cuando la iglesia empieza desde las bases, como la vemos comenzar en el libro de Hechos. Uno de los principios que usamos, esto puede parecer raro en principio, ¿no? Pero lo llamamos discipulado de patitos. ¿Qué es el discipulado de patitos? Bueno, probablemente alguna vez has visto una manada de patos, casi siempre se ve igual, va la mamá de los patitos al frente y luego el montón de patitos bebés siguiendo a la mamá. Estrictamente hablando, si lo ves acá en esta imagen, solamente el primer patito está siguiendo a su mamá, directamente. La verdad es que el segundo está siguiendo al primero, el tercero al segundo, es decir, ellos no están siguiendo directamente a la mamá de los patitos. Esto que vemos en la naturaleza nos da un principio de discipulado muy interesante. Muchas veces pensamos, para hacer discípulos, tengo que ser la mamá de los patitos. Es decir, tengo que ser un discípulo con mucha madurez y mucho conocimiento para poder ir y hablarle a otros de Jesús. Pero en realidad, para hacer un discípulo, yo lo único que necesito es estar un pasito adelante. Si yo estoy un pasito adelante, si aprendí algo, ya yo puedo comenzar a compartirlo con otra persona y ahí ya estoy haciendo un discípulo. En nuestros grupos de casa incentivamos a todos los discípulos a ser discípulos. No importa que tengas mucho tiempo o poco tiempo en la fe, incluso, y sé que esto puede sonar un poco chocante en principio, pero créanme que realmente es algo que hemos visto en la escritura y además que funciona en términos prácticos, incluso aunque la persona no sea creyente, sea simplemente un temeroso de Dios que llegó a la reunión, ese día esa persona aprendió algo y lo incentivamos. Supongamos que es Rosenberg, él está empezando a escuchar del Evangelio, él no se ha bautizado, él no tiene mucho conocimiento, pero ese día compartimos, qué sé yo, la historia del buen samaritano. Y yo le voy a decir a Rosenberg, aunque no sea creyente, Rosenberg, ¿qué tal si esta semana compartes esa historia que aprendiste con alguien? ¿Tienes alguien con quien te gustaría compartirla? Y probablemente él va a decir, bueno, me gustaría hacerlo con mi esposa, ya que yo vine al estudio y ella no, quizás yo podría hablarle de esto. Magnífico, ve y compártelo con tu esposa. También le animamos a obedecer. Hay algo que Dios te está hablando a través de esto, Rosenberg, que pudieras obedecer. Y de pronto dice, oye, sí, hay alguien en el trabajo que de verdad no me llevo bien con esa persona. Pero después de ver esta historia, estoy pensando que quizás yo debería hacer algo por esa persona, mostrarle cariño aunque no nos llevamos muy bien. Oh, magnífico, eso lo puedes hacer durante la semana. Entonces lo estamos haciendo desde el primer momento, aunque no es un cristiano, no le estamos mandando obviamente a dar clases de doctrina, hermanos, entendemos que eso no va a funcionar y es un peligro, pero sí le estamos animando, estás acá, aprendiste algo hoy, ve y comparte. Para empezar a ser discípulos, no tienes que estar 1000 pasos adelante, solo un pasito adelante. Y si ya has aprendido algo que otro no sabe, ve y comparte. Y si ya Dios te ha mostrado algo para obedecer, obedécelo ya. No tienes que esperar a tener mucha madurez para empezar a ponerlo en práctica. Ahora, podría parecer en primera instancia que este principio es simplemente algo que se nos ocurrió a nosotros, ¿no? O que está en la naturaleza y nosotros lo extrajimos de allí. Pero la verdad es que es muy bíblico. Siempre hablamos también del discipulado o del principio de la vela. ¿Cuánto tiempo requiere después de encenderse una vela para que comience a dar luz? Pues la respuesta es inmediatamente. Cuando uno enciende una vela, inmediatamente empieza a dar luz. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo, le dice el Señor a sus discípulos. Pero mira lo curioso que es esto. ¿En qué momento de su ministerio Jesús le dice esto a los discípulos? ¿Al principio de su ministerio, cuando estos hombres no sabían casi nada? ¿O al final de su ministerio, cuando ya tenían 3 años de entrenamiento? La respuesta es al principio, muy al principio de su entrenamiento. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, simplemente en sus Biblias voltean una paginita atrás y en Mateo capítulo 4 se da el llamado de los discípulos. El Señor llama a sus discípulos. Estos hombres tienen poco o ningún entrenamiento en lo que Jesús va a mandar, pero aún así en capítulo 5 Él ya les está diciendo, ustedes son la luz del mundo, no se van a ocultar.
salgan. Y de ahí, de hecho, los empieza a enviar de dos en dos a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, vemos, y es interesante, en nuestra imagen del discipulado, muchas veces pensamos, bueno, tomo al discípulo y hasta que no cumpla un proceso complejo de entrenamiento y ya esté bien preparado, hasta ahí no lo mando. Pero vemos al Señor Jesucristo tomando a sus discípulos y apenas empezando a caminar con él, diciéndole, mira, ya ustedes son luz, vayan y compartan con otros lo que están recibiendo. Vayan y compartan con otros las buenas nuevas. Obviamente era apenas el inicio del camino. ¿Tú no recuerdas que la Sí, mujer samaritana hizo eso? Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana, mujer, y con un pasado pecaminoso frente a la comunidad, dice que dejó su cántaro y fue a la comunidad a compartir. así es. Estaba ahí. Me haces acordar del etíope. El Felipe discipuló al etíope, él lo evangelizó en un recorrido de tal vez una hora, y dice que se fue, Dios sacó a Felipe, y el etíope se fue a proclamar a su ciudad. Y de ahí les dicen que Amén. la tradición dice que fue de ese etíope que nació la iglesia cristiana allá en Etiopía. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Es un error pensar de que alguien tiene que estar Sí, ya completamente fundamentado para poder ser luz. exactamente. Y hay muchísimos ejemplos bíblicos, Rosenberg. Qué bueno que los traes a colación. Quizás el más impresionante es el endemoniado Gadareno. Oye, porque estamos hablando de un endemoniado, hermano. El Señor le saca a los demonios y lo manda a proclamar. Bueno, ve y anuncia lo que fue hecho por él. Tremendo. O sea, vemos que en la Biblia la manera de Jesús, y eso es lo que queremos recuperar, la manera de Jesús es todo aquel que recibía el mensaje de luz, el mensaje del evangelio de salvación, ve y comparte, ve y da testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Era el endemoniado Gadareno un hombre completamente preparado en su teología? Naturalmente no. ¿Era la mujer samaritana alguien que ya había transformado su vida? Todavía no. Creemos, Dios mediante, que ella luego cambió, ¿no? Con ese encuentro con Jesús. Pero hasta ese momento seguía siendo la misma mujer, con el mismo hombre en la casa, con el mismo pasado, y fue y proclamó, e invitó a muchos también a que pudieran ver y conocer a Jesús. Y lo mismo con los discípulos. Vayan, ustedes son la luz del mundo. Entonces, algo que va a ser fundamental, no quiero extenderme demasiado en este punto, pero yo creo que es importante. Nosotros en nuestras iglesias, y hablo de mí porque también lo he hecho por mucho tiempo, cuando una persona llega a la fe, le predicamos el evangelio, esta persona acepta a Cristo, es bautizada, comenzamos un proceso de discipulado basado en el conocimiento para que entienda bien los rudimentos de la fe, y eso no está mal. El problema es que empezamos este proceso en una especie de retiro, metemos a la persona en una especie de retiro espiritual dentro de la comunidad de creyentes. Después de 1 o 2 años en el cual le hemos enseñado todo lo importante, le decimos, bueno, ahora ve y haz discípulos. Pero pasa algo. En 2 años esa persona perdió toda su red de contactos, porque ya se desvinculó de la gente de fuera de la iglesia, ahora sus amigos son los de la iglesia. Sí. Aparte de eso, esta persona ahora está tan cómoda en la iglesia, y a ver, ¿cómo no? Si la iglesia es maravillosa, hermano. Qué hermoso es de verdad poder tener un grupo de estudio bíblico, compartir con personas que aman al Señor y que te aman a ti y que tú los amas a ellos, personas que tienen los mismos intereses, que quieren vivir en santidad. Eso es hermoso. Pero ¿qué pasa? Una vez que se adecúan allí a ese calorcito del hogar cristiano, por nada del mundo quieren salir a la inhóspita ciudad a ir y a ser discípulos, porque ahora dicen, pero es que yo me siento tan sabroso aquí, aquí es tan chévere, que ahora yo salir a hablar con mis amigos borrachos, fornicarios, idólatras, me incomoda mucho estar con ellos. ¿Qué tal si tomamos a esos discípulos? Y sí, obviamente les vamos a enseñar los rudimentos de la fe, pero ¿qué tal si además yo le voy diciendo, hey, lo que aprendiste esta semana, ve y compártelo con tus amigos los de siempre? Lo que Dios te puso esta semana y te mostró a través de su palabra, busca una manera práctica de obedecerlo para ir y entonces mostrar la luz, no solamente con palabras, sino también con acciones. Entonces no los saco del mundo, porque el Señor, él mismo dice, no los he sacado del mundo, más bien hemos sido enviados al mundo. Pero yo entiendo el punto de que queremos proteger a la oveja, yo eso lo puedo comprender, pero tenemos que ser un poco más intencionales en cómo manejar el proteger a la persona de que no vuelva a su vida pasada, pero también confiar más en el Espíritu Santo.
saber que esa persona ha recibido el Espíritu Santo cuando ha creído, ha sido bautizado, y decirle, ve y haz discípulos, porque es lo que el Señor te ha mandado no dentro de 2 años, sino desde este primer momento. Entonces, vemos esto sucediendo en la Biblia una y otra vez, y a veces nosotros hemos tomado una vía un poquito diferente, de enclaustrarnos quizás en lugar de ir, que es lo que el Señor mandaba a sus discípulos desde el mismo primer día. Continuando acá, podemos llegar a esta parte que me gusta mucho, donde hablamos de un discipulado que no es secuencial. Normalmente, yo no sé cómo es la ruta de cada iglesia, pero acá quizás la ruta es la siguiente. Tú evangelizas a la persona, es lo que hemos hecho por años acá en muchas iglesias en Caracas, evangelizar a la persona, llevarla a la fe, al arrepentimiento. Cuando esta persona ha entendido el mensaje de salvación, luego le decimos, bueno, la Biblia dice claramente, arrepiéntase y bautícense para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Bautizamos a la persona y empezamos, hay muchos modelos, Nueva Vida en Cristo, cursos muy buenos, donde empezamos ese proceso de discipulado. Después de un tiempo de preparación enviamos, o decimos, mira, ve y haz discípulos, empieza un grupo, empieza a compartir con compañeros de trabajo, con familia, etc. En algún sentido, nosotros tenemos una secuencia en todo este proceso de discipulado. Y tenemos un ejemplo y es decimos, bueno, cuando te mandamos a decir el abecedario o alguien te dice, di el abecedario, ¿cómo lo decimos? Bueno, como lo aprendimos toda la vida, en una secuencia que es A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente hasta la Z. Pero ¿qué tal si alguien me dice, bueno, Saúl, di el abecedario y yo digo A, P, L, Q, M, S, O y así sucesivamente? Y digo igual todas las letras dentro del abecedario, pues nadie podría decir que yo no estoy diciendo el abecedario. Lo estoy diciendo, simplemente que no es la secuencia que muchas veces estamos acostumbrados. Ojo, hay muchas cosas en la vida donde la secuencia específica es muy importante. Si eres un cirujano cardiovascular, pues esperemos que sí sigas la secuencia que tengas que seguir. Si eres un piloto de avión, hay toda una lista de cosas que hay que chequear en secuencia antes del despegue y ahí es importante seguir la secuencia sin duda alguna. Pero lo que hemos visto es que en el discipulado la secuencia no importa tanto como el hecho de que se cumplan todas las partes. Es decir, muchas veces, amados, lo que va a suceder, y esto lo hemos visto en muchísimos grupos, es que la persona que va a ir a compartir acerca de Jesús es muchas veces el que no ha pasado por todo un proceso de entrenamiento. Por ejemplo, tenemos grupos, yo he estado en grupos nosotros lo llamamos grupos 3/3, luego voy a explicar un poquito de qué se trata, pero tenemos grupos en los cuales las personas que tienen más tiempo en la fe, cada semana hacemos compromisos y nos animamos a la obediencia. Y decimos, a ver, hermano, ¿con quién vas a compartir lo que aprendiste hoy? ¿Cómo vas a poner en práctica lo que Jesús te enseñó hoy? Y a la semana siguiente hacemos un pequeño rendir de cuentas. Cuéntame, Rosenberg, ¿cómo te fue? ¿Pudiste compartir con alguien? Y él dirá si sí o si no. ¿Pudiste poner en práctica aquello que el Señor te enseñó? Y así vamos revisando, ¿no? Y como dije, estos grupos son para animar en la obediencia, no son solamente un estudio bíblico, sino que además nos animamos a obedecer. Para mi sorpresa, muchas veces los cristianos con más tiempo son menos obedientes que los que están empezando a ir a la reunión y a veces ni siquiera son creyentes. Es triste decirlo, pero es una realidad. Entonces resulta que a la semana siguiente llega este hombre o esta mujer que no son creyentes bautizados, que ni siquiera han ido a un servicio dominical, solo han estado en esa reunión porque un amigo los invitó. Y resulta que a la semana siguiente, cuando le preguntan, mira, ¿pudiste poner en práctica? Te dice, oh, sí, el Señor me dijo que sirviera más a mi esposa y esta semana lavé los platos todos los días. Eso fue lo que Dios me mostró la semana pasada. Y adicionalmente pude compartir la historia que vimos la semana pasada con mi hijo de 10 años. Nos sentamos una noche a hablar y yo le compartí, mira hijo, me enseñaron esto de la Biblia y quería también compartirlo contigo. Y entonces le preguntas al creyente de muchos años y, ay, se me olvidó. Pero bueno, no pasa nada, entendemos que a veces las dificultades de la semana, ¿no? Pero el punto es que a veces en ese proceso de discipulado, las cosas no suceden siempre en el orden que nosotros pensamos. Ahí está en buena medida la libertad del Espíritu Santo. Hay personas que comienzan de pronto compartiendo lo que van aprendiendo de la Biblia y con el paso del tiempo es cuando dicen, ok, ya ahora quiero dar ese paso de fe, de entregar mi vida a Cristo y aceptarlo como mi Señor y Salvador ya oficialmente. Aunque en algún sentido con su obediencia venían mostrando que respetaban y que tenían realmente reverencia hacia Jesús, ¿no? Entonces, no todo necesariamente va a pasar en el orden que estamos acostumbrados, pero eso está bien.
¿Qué pasos pensamos que son necesarios para ser y hacer un discípulo? Ya comentamos algunos. Pensamos, bueno, primero esta parte, segundo esta parte, tercero. Pero en el caso de Jesús, ¿cuánto tiempo vemos que pasó desde que los llamó hasta que los envió a hacer algo? Inmediatamente. Jesús llama a sus discípulos, mira, síganme y ahora vayan y ya son luz. Y ellos pudieron haber dicho, maestro, no sabemos mucho, no importa, van a ir aprendiendo y con lo poco que sepan, van a comenzar a hacer luz entre las personas. Entonces quiero algo fundamental que nosotros siempre hablamos en estos entrenamientos y que animamos a cada una de las iglesias simples a poner en práctica es entender lo siguiente. Ser y hacer discípulos no es la graduación de la vida cristiana, es la iniciación. Jesús a quien llamaba, le mandaba a hacer luz. Jesús a quien llamaba, le mandaba a ser discípulos. No era la graduación después de que tenían 3 años de ministerio. Es la iniciación de la misma vida cristiana, es ser y hacer discípulos. Cuando entendemos este principio fundamental, porque aquí hablamos de una cosa, Rosenberg, hablamos de principios y hablamos de herramientas para poder aplicar esos principios. Ya vamos a pasar a lo que son las herramientas. Pero el principio básico es este, un discipulado que se basa en obedecer, un discipulado que entendemos que la vida cristiana es justamente ser y hacer discípulos. Cuando tenemos este enfoque, vemos una iglesia completamente diferente. Porque ya no es la iglesia del que simplemente asiste a un lugar para recibir un servicio religioso, por llamarlo de alguna manera, que me conforte, que me haga sentir bien. Y ojo que amo el servicio dominical. Yo soy un hombre de iglesia, hermano. Yo no falto a la iglesia salvo que me quiebre un pie, como me pasó el año antepasado, que me quebré el pie y tuve que dejar de ir. Pero fuera de eso, no hay razón para que yo no vaya a mi servicio dominical. Predico también los domingos. Yo respeto y valoro enormemente esa bendición que tenemos. Pero lo que quiero decir es que ese no es el todo de la iglesia y del discipulado. El domingo debería ser simplemente la celebración de los discípulos que durante la semana están siendo y haciendo discípulos. No es el fin en sí mismo, sino un tiempo para celebrar. Entonces, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta o comentario, Rosenberg, antes de pasar a las herramientas como tal. No, está interesante porque nos estás recordando beneficios de volver a la iglesia simple. Esto da, porque a veces la volvemos tan complejo el hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, mencionaste muy bien que es muy común en cualquier iglesia que un proceso de discipulado demora hasta 2 años. ¿Y qué tal? Si hubiera sido así, no hubiera llegado el evangelio a nosotros. Si así hubiera actuado la iglesia primitiva en el libro de Hechos, la gente se convertía e inmediatamente alumbraba y comenzaba a edificarse, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen recordatorio de volver a esa simplicidad sin comprometer los principios. El principio de que necesitamos ser enseñados por alguien más maduro, seguir al otro patito, el otro discípulo que va delante nuestro, que ha caminado un poco más, pues seguir aprendiendo de esos otros. Me parece que es muy, muy necesario estas verdades, volver a estas verdades. El tiempo que nos está yendo, nos quedan ya 20 minutos, Saúl, para que... Ok, perfecto. Tiempo suficiente, no hay problema. Quisiera compartir con ustedes, fíjense ustedes, esto es la introducción de lo que es el entrenamiento o cuáles los principios fundamentales que guían estas estrategias de discipulado. Ahora, nosotros somos sumamente prácticos. Lo que queremos es justamente brindar herramientas en estos entrenamientos para que las personas puedan saber cómo hacerlo. No solamente les decimos vayan y sean luz, sino que les enseñamos cómo hacerlo específicamente. Por ejemplo, es curioso que los discípulos en una ocasión le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña cómo orar. No solamente los mandó, les enseña cómo hacerlo. También el Señor los manda a predicar el evangelio, pero ellos estaban con Jesús permanentemente, seguían sus pasos y veían al Señor proclamando las buenas nuevas. Entonces ellos aprendían y porque Jesús les enseñaba cómo hacerlo, no solamente los enviaba. Entonces, este entrenamiento dividimos las herramientas, o más que dividirlas, vemos acá herramientas de todo tipo, desde herramientas para el discipulado personal, y esto es importante porque estamos hablando de que necesitamos ser discípulos, no solamente hacer discípulos. Queremos reproducir vida, queremos reproducir buenos discípulos del Señor, y para eso yo mismo tengo que estar en un proceso real de discipulado. Entonces, por ejemplo, damos herramientas para el discipulado personal. Enseñamos a los discípulos a orar. Por ejemplo, una de las herramientas que usamos la llamamos la rueda de oración.
La rueda de oración, Rosenberg, es algo bastante sencillo y poderoso, que tiene que ver con pasar una hora en la presencia del Señor orando. Simplemente segmentamos esta hora en 12 momentos de 5 minutos cada uno. Y en esos 5 minutos, el discípulo va enfocándose en áreas específicas de oración. Empieza el proceso con alabanza. Simplemente tomas los primeros 5 minutos para pensar en la grandeza de Dios, en lo que Él ha hecho por ti, en su misericordia para contigo, y alabas al Señor. Luego 5 minutos de espera. Te quedas allí en silencio, esperando en el Señor y que Él te guíe y pidiéndole que te guíe durante esa hora que vas a pasar en comunión con Él. Tenemos 5 minutos en los cuales vas a hacer confesión de pecados. Recordando primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este proceso de confesión, cada momento es maravilloso, pero yo te digo que para mí ha sido poderosísimo. Poder pasar cada día 5 minutos al menos pensando, Señor, muéstrame mi pecado, muéstrame dónde he fallado. Oh Padre, yo sé dónde he fallado y te confieso esto y te pido no solo que me perdones, sino que me transformes, que tú cambies mi vida. Luego dedicamos 5 minutos a una lectura devocional de la palabra, quizá un salmo. Siempre recomendamos Salmo 119, donde habla de la palabra de Dios, de su riqueza. Pasar unos 5 minutos allí leyendo la Biblia. Luego 5 minutos de peticiones por ti, por tu familia, por cosas específicas que te estén afectando. 5 minutos de intercesión, pensando en otras personas que te han pedido orar por algo específico. Puedes tener tu lista de oración. Luego, orar la palabra. También puedes tomar un salmo, un proverbio e irlo leyendo en actitud de oración. En la medida que lees, vas orando al Señor con lo que el Espíritu Santo te va dando en ese momento. Luego, 5 minutos de acción de gracias para agradecer al Señor todas sus bondades en tu vida, en la última semana, en el día anterior o en cualquier momento. Luego 5 minutos de cantar o adorar. Puedes poner una alabanza o puedes simplemente cantarla así personalmente sin música, o puedes poner 5 minutos de música de adoración y alzar tu voz al Señor. Luego 10 minutos para meditar. Parecido al primer tiempo de silencio, es dejar que el Señor vaya mostrándote lo que Él quiere hacer con tu vida en ese día o lo que Él está queriendo hablarte durante el tiempo de oración. Luego escuchar, donde de alguna manera vas juntando también todo lo que recibiste y puedes tomar notas específicas. Decir, ok, el Señor me está hablando en este tiempo de que yo debería hacer tal cosa o tomar tal actitud en X ámbito de mi vida. Y por último cerramos como comenzamos, con alabanza al Señor. 5 minutos más para alabarlo, darle gracias por esa hora que pasaste con Él y por todas las demás cosas que vengan a tu corazón. Nosotros, esta es por ejemplo una de las herramientas que damos. Oh, sé que tengo que orar, pero no sé cómo. Créeme, la rueda de oración es una hermosísima herramienta. Compartía con Rosenberg, esto es algo que yo vengo haciendo desde hace un tiempo, a diario. Obviamente, a veces el ajetreo cotidiano y hay algún día que no puedes hacerla, o a veces me toca hacer media rueda en la mañana, media rueda luego en la tarde, pero procuro estar todos los días en la presencia del Señor. Y este es simplemente un esquema, hermano, que permite poder tener un tiempo de oración enfocado. Yo creo que una de las mayores dificultades que tenemos con nuestros tiempos de oración es que empezamos a orar y luego nos vamos dispersando, ¿no? Nos vamos perdiendo en esa oración, ya no estamos enfocados. Y creo que de alguna manera esta forma sencilla ayuda a que enfocándolo en tiempos pequeños de 5 minutos es como que estoy siendo muy intencional. Primero voy a alabar, voy a esperar, voy a confesar, voy a leer la palabra y así sucesivamente. Y eso nos permite mantenernos enfocados y la hora se pasa, créanme, como si fuese 30 minutos a lo sumo. Se pasa muy, muy rápido y es de muchísima bendición. Esto es simplemente en el entrenamiento, obviamente lo practicamos, de hecho, lo hacemos en vivo, hacemos la rueda de oración como grupo, pero la idea de esto es que es una de las herramientas que ofrecemos a los discípulos para poder tener vida de oración. También, por ejemplo, hablando de herramientas de tipo devocional, hablamos de la herramienta Sopas. Bueno, no tiene nada que ver con un caldo o una receta que tengan que hacer en casa, pero nos gustan mucho los acrónimos porque nos ayuda de alguna manera a recordar las cosas de forma más sencilla. Pero Sopas es la estrategia que proponemos para lectura bíblica. Sopas, la S significa selecciona la escritura. Todos los días, lo que normalmente hacemos es después de la rueda de oración, poder tener un tiempo, aunque sea de unos 15 o 20 minutos de lectura bíblica.
ya de lectura un poco más enfocada, digamos que estás leyendo un evangelio, poder leer quizás un par de capítulos o 3 capítulos diarios. Tienes el tiempo de lectura, pero típico que cuando estás leyendo hay algún pasaje de la escritura que capta tu atención. Ese pasaje con el que Dios captó tu atención ese día es el que vas a seleccionar. Máximo 4 versículos y lo vas a anotar en tu diario devocional. La S selecciona la escritura, lo anotas allí. Luego, observar y escribir. Vas a escribir los versículos seleccionados, pero ahora con tus propias palabras. ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué ese pasaje te atrapó? ¿Qué es lo que estás viendo allí que te parece valioso y que Dios te está hablando? Luego la P es por pedir a Dios o hacer una oración. Le pides a Dios que te revele qué debes obedecer y que te dé la fuerza y la valentía para poner en práctica lo que aprendiste en ese pasaje. Anotas la oración. Esto es algo hermoso. Anotar la oración, escribirla y luego leerla. Y es muy, muy bonito lo que sucede allí, ¿no? Porque no solamente lo estás orando, sino que lo dejas por escrito y lo puedes repasar, volver a leer y hacer esa oración de forma muy sentida. Señor, me estás mostrando esto en este pasaje, ayúdame a ponerlo en práctica. Muéstrame cómo lo puedo obedecer. Luego la aplicación, la A. Pregunta a Dios qué deseo que obedezcas y escribe tu compromiso. Y el compromiso debe ser algo específico. Por ejemplo, no queremos cosas generales, ¿no? Es lo que animamos a los discípulos para que crezcan, porque va a haber crecimiento en la obediencia. Entonces, si yo, por ejemplo, leo el pasaje y digo, bueno, mi aplicación va a ser que necesito ser un mejor cristiano. Todos necesitamos ser un mejor cristiano y eso está bien. Pero lo que queremos es algo específico. Porque ser un mejor cristiano no es algo que entendamos muy bien cómo lo podemos medir, ¿no? Y esto es personal, esto no es que alguien te lo va a supervisar. Pero la idea es que tú puedas poner, ok, Dios me está llamando a ser un mejor cristiano. Quizás lo que puedo hacer es que voy a leer 2 capítulos diarios de la Escritura. Y eso es lo que voy a aplicar después de haber aprendido esto. Y por último, la S de sembrar. Sembrar en el sentido de con quién voy a compartir esta semilla de la palabra que he recibido. ¿A quién voy a plantar esa semilla? Entonces piensa, wow, estoy pensando quizás que tengo un compañero de trabajo que está pasando por una situación difícil y esta palabra le puede ser de mucha utilidad. Y el compartirla puede pasar desde un mensaje de WhatsApp, donde simplemente le mandas la escritura y le dices, mira, leí esto hoy, pensé en ti, creo que Dios te está hablando también, o te puede hablar a través de esta palabra. O puede ser algo tan simple como en el tiempo, persona a persona, cara a cara con este compañero, le puedas hablar directamente acerca de Jesús. Entonces, si se dan cuenta, es un diario devocional, pero una vez más, estás teniendo, la idea aquí es poder escuchar la voz de Dios, pero también para aplicar, obedecer de una manera específica y poder compartir con otros. Hermanos, créanme, si tienes un tiempo de oración enfocado y un devocional también que tiende a llevarte a una práctica específica, una obediencia, esto va transformando la vida. Esto no es simplemente herramientas y ya. Estos son cosas que tienen el potencial para comenzar a dar un crecimiento real en cada discípulo. Y por eso no solamente enseñamos estas herramientas cada uno de los capacitadores que nos encargamos de ofrecer el entrenamiento, las hemos integrado a nuestra vida cotidiana. Somos gente de rueda de oración, de leer 21 capítulos al menos de la Biblia semanalmente, de aplicar sopas para poder tener esa claridad de qué es lo que Dios me está hablando y cómo voy a obedecerlo y con quién voy a compartir. Saúl, voy a compartir una herramienta más. ¿Sí? Que la herramienta de la rueda me permite ser porque tengo un tiempo privado con Dios y esta herramienta sopas, además de ser, me permite hacer porque me ayuda a hacer luz cuando hago la siembra, ¿cierto? Ahí están de una vez aplicando en otros o no te quedes callado, cuéntale a otros lo que Dios ha hecho contigo, algo así, ¿no? Exactamente. Hermano, y hemos tenido testimonios hermosos de mucha gente, aparte de los que uno mismo ha vivido, gente que me dice, mira, hice mis sopas y estaba orando y el Señor me puso en mi corazón compartir esta escritura con X persona. Y le he mandado la escritura y al rato me escribe de vuelta, wow, no tienes idea de cuánto necesitaba escuchar esas palabras. Entonces, claro, el discípulo empieza a sentir el gozo de ver a Cristo formándose en otros. Empieza a sentir el gozo de compartir el evangelio. Uno de los grandes problemas en la falta de discipulado, en la falta de anhelar a ser discípulos en la iglesia, hermano, es que muchos no lo están haciendo y se están perdiendo de ese gozo y de esa bendición. Pero cuando lo hacen, al principio es como a regañadientes, pero luego
experimentan el gozo de hacerlo y dicen, oh, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero seguir haciendo mi sopa, yo quiero seguir compartiendo con otros lo que Dios me está mostrando. Saúl, y Y es que realmente, ¿qué dice? es tan fácil hoy en día aplicar la S de siembra, que es nomás, y los que nos están oyendo en este momento, comparte un WhatsApp a todos tus amigos con lo que Dios te dijo en la sopa. comparte, Exactamente, comparte lo que Dios te dijo. Y ya exactamente. no sabes el efecto que Dios hará. Sencillo, sin salir de la casa. Así es, así es. Y es muy poderoso. A veces podemos subestimar el poder que tiene simplemente un versículo y una palabra de ánimo a alguien que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque es importante que en las sopas también oramos por las personas específicas. Señor, muéstrame a quién le puede hacer falta este pasaje, con quién lo puedo compartir. Entonces, ese discipulado que da la herramienta, fíjate que no solo le estoy diciendo al discípulo, ora y comparte, le estoy enseñando a orar y le estoy enseñando a tener tiempo de comunión con Dios para escuchar su palabra y cómo compartir de forma simple, de forma sencilla. Para terminar, Rosenberg, sé que estamos muy cortos de tiempo, quizás no me va a dar chance de profundizar acá, pero yo creo que esta herramienta es el motor de los movimientos de plantación de iglesias y los movimientos de multiplicación de discípulos. Esta herramienta que llamamos Grupo Tres Tercios es básicamente la forma en la que hacemos el estudio bíblico semanal. Sencillamente eso. Y es la base porque en esos estudios bíblicos es donde creamos esas comunidades o iglesias simples de las cuales hablamos en la introducción. Esas comunidades de discípulos en entrenamiento que van y hacen discípulos. Lo llamamos grupos tres tercios por una razón muy sencilla y es que está dividido en 3 momentos la reunión. Llegan todos a la casa y ahí en ese tiempo van a tener 3 momentos. Lo llamamos mirar atrás, mirar arriba y mirar adelante. Como vemos la mirada atrás, vamos a comenzar como muchas de nuestras reuniones con preguntas de cuidado. Va a haber una persona que va a estar modelando el grupo, ¿ok? Y empiezan con preguntas de cuidado. Cuéntanos cómo ha sido tu semana con el Señor. Y cada uno va a ir interviniendo. Si no son creyentes, pueden preguntarle, bueno, cuéntame de qué estás agradecido esta semana o qué luchas o situaciones difíciles has tenido durante esta semana. Y cada uno dentro del grupo va compartiendo. Al final, alguien en el grupo ora por los agradecimientos y por las peticiones de todos allí. Luego seguimos en la mirada atrás. Este es el primer momento de la reunión. Se hace la revisión. ¿Se acuerdan que dije que en nuestro grupo de estudio bíblico hacemos compromisos cada semana? O hablamos lo que Dios nos está diciendo. Ahí hacemos la revisión. Cuéntame, Rosenberg, ¿cómo te fue esta semana? ¿Pudiste compartir el evangelio con alguien? ¿Pudiste poner en práctica lo que el Señor te enseñó la semana pasada en el tiempo que tuvimos acá reunidos? Y cada uno va a ir compartiendo cómo fue su obediencia a Dios y cómo pudo compartir. Y también una pregunta importante, vamos a preguntarle a cada persona del grupo, y esto es tremendo, ¿has pensado con quién puedes empezar un nuevo grupo? ¿Estás preparando a alguien para comenzar un nuevo grupo como este? Semana a semana. Créeme, Rosenberg, aquí estamos incentivando la multiplicación. Si cada semana le preguntas al discípulo, mira, ¿con quién vas a empezar un nuevo grupo? Ese discípulo, tarde o temprano, cuando aprenda cómo se hace, va a comenzar un nuevo grupo, o al menos un buen porcentaje de ellos. Y así es como vas a tener grupos de casa multiplicándose en nuevas iglesias de casa, nuevas iglesias simples, donde se están animando unos a otros. Todo lo hacemos siempre con este formato sencillo. Luego decimos la visión. En la mirada atrás, cada semana leemos la visión del grupo. Simplemente la leemos, no hacemos más que eso. Nuestra visión es ser discípulos que hacen discípulos, que hagan discípulos y así ver a Dios levantar un movimiento de discipulado que bendecirá nuestra ciudad, este estado, nuestra nación y hasta los confines de la tierra. Si el tiempo lo permite, compartimos alguna historia bíblica para acentuar esta visión o algún versículo bíblico que nos recuerde el porqué de esta visión. Con esto terminamos la mirada atrás. Luego pasamos a la mirada arriba. Se llama mirada arriba porque es el tiempo en que vamos a mirar la escritura. Empezamos orando con sencillez para que Dios nos guíe en ese tiempo. La persona que está modelando escoge el pasaje de esa semana, lo lee. Y fíjate lo que va a hacer. No va a dar una lección, no va a dar un devocional. Simplemente se lee el pasaje y hacemos preguntas para abrir la discusión en el grupo. Y las preguntas son sencillas. ¿Qué les gustó de este pasaje? Y cada uno va interviniendo. Luego preguntamos, ¿hay algo que le haya parecido difícil de entender o confuso en este pasaje? Tengan en cuenta que a veces hay no creyentes en el grupo o nuevos creyentes que no entienden todo
Y alguno dirá, mira, sí, no entiendo muy bien a qué se refiere con esto de los de la circuncisión. Por ejemplo, lo que hacemos ahí, en lugar de que el modelador explique ampliamente de qué se trata ese término, es que el que modela dice, ok, muy bien, alguien tiene la respuesta, alguien quiere compartir. Es decir, el que modela está siempre tratando de que todo el mundo intervenga, que no se convierta en un monólogo o en un devocional guiado por una persona, sino incentivar la comunicación de todo el grupo y que el Espíritu Santo nos guíe a todos a encontrar en el pasaje lo que Dios nos quiere mostrar. Leemos el pasaje de nuevo y se hacen dos preguntas más. ¿Qué nos enseña este pasaje del ser humano? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Y continuamos la discusión. Así finalizamos la mirada arriba. Y por último vamos a la mirada adelante. La mirada adelante comienza con oración. Le pedimos al Señor que nos muestre tres cosas. Espíritu Santo, guíanos. Con este pasaje, ¿cómo lo podemos obedecer? ¿Con quién lo puedo compartir este pasaje o mi testimonio o el evangelio? ¿Y a quién puedo entrenar para comenzar un nuevo grupo? Ese tiempo de oración es en silencio, cada uno en presencia del Señor. Después de 5 minutos de oración sentida y buscando que el Señor nos guíe, anotamos uno por uno. Hermana, cuéntame, ¿el Señor te habló algo? Puede que la persona diga, no, mira, no vi de Dios con quién puedo compartir. No pasa nada, seguimos adelante. Pero hay personas que te van a decir, mira, Dios me mostró que tenía que obedecer de esta manera, que tenía que compartir con tal persona, y Dios me está mostrando que puedo empezar un grupo como este en mi casa con mi esposo y mis hijas, por ejemplo. Ok, maravilloso. Anotamos todo eso porque vamos a estar cada semana orando por esos compromisos. Luego se hace un tiempo de práctica, 5 minutos muy breves, donde nos vamos a poner en parejas. Y en esas parejas, por ejemplo, si Rosenberg dijo, yo le voy a compartir este pasaje a un amigo del trabajo, Rosenberg va a compartir con ese hermano como si fuera el amigo del trabajo. Es un juego de roles, es muy divertido, la verdad, y siempre hay mucha bendición allí. Bueno, yo voy a hacer, Rosenberg, que tú eres mi amigo. Bueno, amigo, yo leí esto y lo practican allí. Y al finalizar de esos 5 minutos, toman un tiempo para orar en parejas al Señor para que les enseñe o les ayude a ser obedientes durante la semana. Este es nuestro modelo de grupos de casa cada semana, Rosenberg. Como dijimos en un principio, aquí enseñamos a obedecer e incentivamos permanentemente la multiplicación. Por eso creo que grupos 3/3 es el motor de un movimiento de multiplicación, y aunque es una de las herramientas que damos, la consideramos quizá la de mayor provecho, tanto así que normalmente hablamos siempre del movimiento de 3/3, los movimientos de grupos 3/3. Y hay una página a la cual pueden acceder, movimientos3tercios.es, donde está prácticamente muchas de estas herramientas y cómo aplicar estos estudios de 3/3 a tu grupo de estudio bíblico semanal. Excelente. Hasta aquí con las herramientas, sé que por el tiempo estamos limitados, Rosenberg. Disculpa que nos extendimos un poco más. Muchas gracias, Saúl. Realmente este ha sido un abrebocas para que, bien sea como discípulos, aprendamos a mejorar nuestro tiempo con Dios, como la rueda, o como discipuladores a través de estos grupos 3/3. Me parece una buena idea para simplificar el discipulado. No perdamos tanto tiempo formando una persona y perdiendo las oportunidades que él puede ya tener, Dios usarlo a él en su comunidad, hasta que a nuestros ojos lo consideremos terminado, porque nunca terminaremos de ser discipulados. Realmente esa es una carrera hasta que el Señor nos llame. Para quienes estén interesados en conocer más de Saúl y del movimiento 3/3, voy a colocarlo aquí en la página de YouTube al final, la información y punto de contacto con él. Muchas gracias de nuevo, Saúl, por habernos acompañado y por habernos motivado. Nos ha dado muy buenas ideas y le invito a los oyentes, a los que no se han suscrito a este canal de YouTube, Una Voz en el Desierto Internacional, para que lo hagan. Estos son temas que nos edifican a todos. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo. Hasta pronto.